Bueno, ahorita vemos solo 26 conectados, pero bueno, vamos a proseguir pues con la actividad que habíamos programado, ¿verdad? Desde la semana antepasada, que era pues con el objetivo de ir haciendo pues una reflexión de todos y cada uno de los temas que hemos venido desarrollando. Ya hoy 12 de octubre, ¿verdad? Ya nos falta poco tiempo, ¿verdad? Ya solamente tenemos, como quien dice, esta semana para hacer preparativos para lo que es el examen o la evaluación de esta primera unidad. Por otro lado, jóvenes, quiero también darles un aviso a ustedes. Después lo podemos transmitir a los diferentes compañeros. Si es que si de repente tienen eh, alguna participación pendiente, algún trabajo pendiente o alguna tarea que de repente como grupo no han podido pues entregar en el tiempo. Hoy estaba revisando, por ejemplo, que en lo que es la tarea del mapa conceptual hay un grupo que todavía no la ha entregado y recuerden que esa tarea tenía como fecha tope el 7 de octubre. Entonces, nos hemos dispuesto y ahí les comunico que vamos a habilitar, todavía no lo he hecho, pero lo vamos a hacer a partir de hoy por la noche, de habilitar la entrega de todas sus tareas, ¿verdad? Eh, hasta la fecha del examen, ¿verdad? Si no ha hecho participación en el foro, si de repente pues hay algún trabajo pendiente que tienen como grupo, sea de las actividades de las clases 1 y 2, que recuerden que ya esas ya, pues la mayoría de esas actividades ya están cerradas, entonces lo pueden hacer, ¿verdad? Solamente ustedes me escriben, me lo manifiestan para habilitarles la opción y de esa manera pues poder hacer sus participaciones. Claro, ya esas participaciones pues de repente pues no tienen el mismo puntaje, ¿verdad? Total, pero sí para que no pierdan el puntaje, ¿verdad? De sus actividades. Bueno, hoy vamos Abogado, a... Sí, Abogado, sí, una disculpe, consulta. sí. Solo que usted mencionó que el mapa conceptual y en el campus el mapa conceptual sale para el 19 de octubre. Ah, sí, sí, perdón, sí, no, me estaba refiriendo a lo que es la participación en los foros. Perdón, sí. Sí, es cierto, porque si ustedes sí se fijan, voy a ver si yo aquí tengo ahorita el acceso aquí al campus y voy vamos a compartirlo para que así ustedes pues tengan la plena seguridad, ¿verdad? Permítame, solo quiero ver una cosa. Bueno, lo de los grupos de discusión, eso no hay problema porque ya de eso ya tengo revisado la mayor parte de los trabajos. El foro 2, sí, repasando la clase 1, ese sí ya estaba cerrado. En cuanto a lo que era la actividad, perdón, era la actividad de las investigaciones bibliográficas y de campo, ¿verdad? Que era para el 7 de octubre, ¿verdad? Pero esas las entregaron todos, no hubo problema. Así que en ese sentido, pues no hay inconveniente, ¿verdad? Y bueno, lo que ya falta cerrar solamente, pues es la última actividad, como dijo el compañero, ¿verdad? Que esas son para el 19 de octubre, ¿verdad? Así que estamos bien en tiempo, perdón. Yo creo que me había confundido con una de las asignaciones de la sección de las 7 de la noche. Bueno, bueno, estamos bien, no hay ningún problema. Bueno, hoy sí, bueno, vamos a proseguir entonces con lo que es la plenaria, ¿verdad? Vamos a aprovechar un poquito y se recuerdan que nos habíamos quedado, pues, la semana pasada, el día martes, en la parte de la clasificación de las ciencias en general, ¿verdad? Aunque creo que habíamos avanzado, no, ahí fue que nos quedamos, sí. Ok, vamos a ver, vamos a preguntar puntualmente. Vamos a ver, Paola Iscano. ¿Me escucha?
Hola. ¿Sí? ¿Me escucha, Bueno, Paola? licenciado. ¿Sí? Ok, vamos a continuar con lo que es la plenaria. Le voy a hacer una pregunta y bueno, con sus propias palabras, pues usted me responde. Ok. En lo que es la parte del material de la clase número 1, podemos entender que las ciencias se pueden clasificar de diferente manera. Hay una clasificación que ahí rescatamos. ¿Se recuerda de esa clasificación, Paola? Desafortunadamente no, licenciado, y ¿No? discúlpeme, lo tengo resumido en mi computadora, pero apenas la puse a cargar. Lo siento. Vaya, digamos, pero si se acuerda a cuál pertenece lo que es la ciencia del derecho, ¿verdad? ¿A qué tipo de ciencia se pertenece la ciencia jurídica? ¿Qué es la ciencia del derecho? ¿Qué tipo de ciencia? Creo que salió. Bueno, ¿alguien que me pueda responder? ¿Un voluntario o voluntaria? ¿Abogado? Sí, dígame, yo sí. Sí. Bueno, la clasificación de Carr la hace en ciencias formales y ciencias empíricas. Ajá. Dentro de las ciencias formales está la lógica, la matemática, y dice que una de las diferencias que hay entre esta y la empírica es que esta no se encuentra en el mundo como tal, sino que es más abstracta. Y también en las empíricas tenemos las ciencias naturales y dentro de las ciencias naturales están la física, la química y dentro de las sociales está la sociología, la historia y el derecho. Así es. A eso quería llegar, ¿verdad? Porque dentro de lo que es esa clasificación, entonces estamos entendidos que se encuentra lo que es el derecho. Ahora, esa clasificación, como usted lo dijo, es de este señor que se llama Carl Gustav Hempel, que es un epistemólogo que nació en 1906. Si usted se recuerda, ahí se habla propiamente de esa parte. En ese video, ahí él expone también que toda ciencia se puede identificar por 3 elementos. Muy bien, Josie. Vamos a ver quién nos puede ayudar en esta otra parte. Lorena Sánchez. Aquí, Ok, Lorena. Dígame, ¿cuáles son esos 3 elementos que identifican a todas las ciencias? A ver si se recuerda. Está en la, si no más recuerdo, está en la tarea número 2, donde dice que la ciencia del derecho se puede identificar por 3 el objeto elementos. de estudio, Ajá. el método y el fin. Así es, exactamente, Lorena. Sí. Ustedes saben, toda ciencia la podemos identificar a partir de 3 elementos. No se les vaya a olvidar eso, porque esto es pregunta, bueno, ese es como quien dice pregunta de examen. Toda ciencia se identifica por esos 3 elementos. En este caso, pues, lo aplicamos también al derecho, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. Vaya, digamos, vamos a ver el compañero Gerardo Martínez. Gerardo. ¿Me escucha, Gerardo? Sí. Ok, Gerardo. Dígame, ahí la compañera nos ayudó a identificar esos 3 elementos. Ahora, esos 3 elementos, identifiquémoslo y apliquémoslo al derecho. ¿Cuál es el objeto del derecho, Gerardo? Vaya, ¿para qué? ¿Para qué se establece el derecho? Apliquemos ahí un poquito de lógica. Para hacer cumplir las leyes. Ah, más o menos, pero hay algo más ahí. Por ejemplo, imagínense que aquí en esta sociedad ocupamos el derecho ¿para qué? Para que la sociedad se mantenga estable. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el objeto entonces? ¿Qué hace la ley? ¿La ley qué? ¿Cuál es la función? Mantiene en orden la sociedad. Bueno, en otras palabras, entonces, el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos bien. María Vanegas. María.
¿Se escucha? Aquí estoy, abogado. Ok, ya hablamos del objeto. Si el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales que rigen a una sociedad en un momento histórico determinado, no se les vaya a olvidar eso también, eso es pregunta de examen. Entonces, ¿cuál es el método del derecho? La interpretación jurídica. Exacto, la interpretación jurídica. ¿Por qué será el método exclusivo de las ciencias jurídicas, María? Porque es la única manera que podríamos interpretar la ley. Exacto. Si usted se le presenta un caso, imagínese ya siendo profesional de las ciencias jurídicas y viene un cliente y le dice a usted, mire, yo me quiero divorciar. ¿Usted a dónde se tiene que remitir para poderle dar pues una respuesta a ese problema jurídico? Al Ministerio Público. Antes de eso, ¿a qué? ¿A qué cuerpo? A la Constitución o al es eso? Código de Derecho, ¿Sí? la ley. Exacto, María, así es, o sea, la ley, propiamente a la ley. Bueno, ok, vamos a ver, Leilani, perdón, ya le cambié el nombre, Leilani Mejía. Explíqueme esa parte. ¿Cuál es entonces ahora el fin del derecho? Aquí hablamos un poquito de esto. ¿Cuál será el fin? ¿Me escucha, Leilani? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuál será entonces el fin del derecho? Si hablamos que el objeto es regular los comportamientos sociales que rigen a una sociedad en un momento histórico determinado y que el método es la interpretación jurídica, entonces, ¿cuál es el fin? ¿Mantener un orden? ¿Mediante qué? Mediante la estructura que ella nos brinda. Ajá. ¿Y a dónde se establece esa estructura, Leilani? Bueno, ahí es como lo que estaba explicando de que por medio del método nos brinda como unos lineamientos para mantener un orden y así velar por todos los que comprende. Pero ahí falta algo todavía. Estuvimos hablando un poquito de eso antes. Digamos, usted cuando le va a dar una respuesta a un cliente y le va a decir, sí, mire que yo quiero interponer una demanda de alimentos. Usted como abogada, ¿a dónde se tiene que remitir para saber si lo que le está pidiendo su cliente es algo que se puede pedir o no se puede pedir? Usted tiene que ver algo, porque igual él no puede decir solo, sí, usted tiene derecho a pedir alimentos, o usted de repente se puede divorciar, o usted de repente pues puede interponer una reivindicación de dominio, pero ¿quién le dice dónde está cada una de esas cosas? No está en la doctrina, porque la doctrina legal no le va a decir a usted cómo va a aplicar lo que es el derecho, ¿o no? Abogado, yo podría responder esa, sí. Yo podría responder esa, sí. Espéreme, Alejandro. Le vamos a ayudar un poquito, porque vamos bien encaminados con Leilani, pero solo le falta una palabra. Por medio de la Constitución sería... ¿Qué es la Constitución y en los códigos, reglamentos? ¿Qué son? ¿Cuál es el término general? Es las leyes, exacto. Bueno, mire, ya ve que llegamos al final de cuentas. Ahora, ¿cuál es el fin del derecho? Si bien es cierto, está la ley, pero ojo, nosotros le vamos a decir, y no se les vaya a olvidar esto, jóvenes, son las fuentes formales del derecho. ¿Y cuáles son las fuentes formales del derecho? Es la ley, exacto, la Constitución, que es la ley, y lo que nosotros llamamos dentro del material de la clase, fuentes subsidiarias. No se les vaya a olvidar, fuentes subsidiarias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuentes formales de nuestro derecho? Bueno, primero, la fuente principal es la ley. La Constitución. Es el derecho escrito, exacto, el derecho escrito. Ahora, a falta
de ese cuerpo legal, pero que siempre y cuando la ley lo establezca, entonces tenemos otras fuentes. Estas fuentes les llamamos fuentes subsidiarias. No se les vaya a olvidar. Vaya pues, vamos a ir con Alejandro. Alejandro ahí nos quería contribuir. Mencióneme algunas de esas fuentes subsidiarias, Alejandro. A ver si se recuerda. Alejandro Paz. Voy, abogado. Las fuentes subsidiarias, me dice. Ajá. Pero me está hablando de las que vienen de las fuentes formales del derecho, ¿verdad? Sí, las fuentes formales del derecho. Recuerde que hay, la ley es donde usted se va a remitir siempre de manera principal para solucionar cualquier problema jurídico, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando de repente la misma ley no es que tiene una falencia, una carencia, no, sino que de repente necesita apoyarse en otras fuentes? Entonces, ya la misma ley dice qué tipos de fuentes es de donde usted se puede agarrar para poder solventar cualquier caso, que en este caso es un problema jurídico. Mencióname algunos ejemplos. En el material, ahí lo podemos mencionar algunos. Mencióname unos 2 o 3. De ejemplos de leyes subsidiarias. De fuentes subsidiarias, fuentes, ¿verdad? Fuentes subsidiarias. Ok, déjeme recordar. Fuentes subsidiarias. Cuando yo le decía, y yo les puse un ejemplo, imagínense que dice que hay una serie de usos que se van repitiendo con el tiempo y que esos usos se pueden convertir en ley. ¿Cómo se le llama a esos usos? Que se repiten constantemente. A ver si se recuerda. Costumbre. Exacto, la costumbre es una fuente subsidiaria, Alejandro. Vaya, en el derecho mercantil establece en el artículo, si no más recuerdo, el artículo 1, y ustedes tienen ese material también, que yo se lo suministré después, que existe existe una clasificación de las fuentes, que es en base a las fuentes del derecho hondureño, y se clasifican en 3. Fuentes de derecho escrito, fuentes de derecho consuetudinario y las fuentes de derecho jurisprudencial. ¿Dónde está la costumbre? Está en el segundo, en las fuentes de derecho no escrito. ¿Por qué? Porque son usos y costumbres que se repiten constantemente. Pero imagínense, Alejandro, ¿cómo un uso o costumbre se puede convertir en una fuente principal? Porque así es como trabajan las fuentes subsidiarias, ¿ok? Ahí yo quiero que ustedes vayan concretando la idea, porque así es como trabaja el derecho como ciencia. Y no se les puede olvidar eso. Y eso es parte del contenido de esta primera unidad, ¿verdad? Es importantísimo que vayan ustedes como cuajando, así como la cuajada, Ricky, todo eso, como cuando está en pelota y usted se la come como quien dice con una tortilla de esas. Ay, hasta agua se me hizo a la boca. ¿Verdad? Que así va a cuajar también lo que es el conocimiento. O sea, cuando hablamos propiamente de una fuente subsidiaria, siempre y cuando la ley lo establezca, ¿verdad? Hablamos de algunos ejemplos. ¿Alguno de ustedes me tiene algún ejemplo práctico de cómo la costumbre se convierte en ley? Voluntario, no voy a preguntar. ¿Algún voluntario o voluntaria? Por ejemplo, un comerciante. Un comerciante. Ajá. Dígame, Alison. ¿Cómo un comerciante puede aplicar la costumbre para convertirse en lo que es en una fuente principal? Por ejemplo, cuando un comerciante ya tiene ya mucho tiempo de ejercer, él va a un... ¿Cómo se llama? Bueno, hace un acta notarial que le constituya que está ejerciendo una actividad comercial. Sí. Ok. Puede ser, pero ahí ya falta ahí algún elemento. Paola, dígame, Paola. Licenciado, disculpe, y a todos los compañeros se me desconectó mi videollamada. Yo considero que es cuando una costumbre llega a imponerse a una sociedad y se llega a considerar una necesidad jurídica.
Ok. Supongo que, por ejemplo, vamos a ver, tal vez doy el ejemplo exacto. Cuando, o sea, las marchas, o sea, la protesta, supongo que fue, o sea, aparte de ser una forma de protestarse y hacerse escuchar, vino y va como por costumbre. Entonces, de esto van sacando leyes. O sea, se van creando leyes y se ponen en práctica, como por ejemplo, el que se prohíba que haya vandalismo dentro de las protestas. No sé si estaré en lo correcto. El ejemplo que usted da, Paola, se aplica más que todo a lo que nosotros llamamos el derecho anglosajón. Ustedes saben que el derecho anglosajón, perdón, es uno de los estatus jurídicos que trabaja precisamente en base a la costumbre. Vaya, por decir así, ¿cómo se crea el derecho allá? Sucede un hecho concreto, si el hecho concreto no está legislado, el juez viene y toma ese hecho, él lo solventa y ese mismo caso se aplica de forma consuetudinaria, aplicando precisamente ese mismo acto concreto y ese le sirve como base para la solución de conflictos. La diferencia en nuestro derecho es que recuerden que no tiene un estatus basado estrictamente en la costumbre, porque no es propio de nuestra normativa o legislación. Recuerden que nuestra normativa tiene como fuente principal el derecho escrito. En otras palabras, Paola, para que usted solvente un caso concreto, necesariamente el juez tiene que remitirse a la ley. Pero ¿qué pasa cuando de repente el juez no mira en la ley una solución a ese caso concreto? Entonces, ahí es donde el derecho mismo le permite a la costumbre participar como una fuente subsidiaria. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes más o menos me entiendan a qué me refiero, para ver si se recuerdan, porque en examen segurito les voy a poner un ejemplo. Miren, una vez a mí me pasó que yo interpuse una demanda en un juzgado seccional y dentro del título ejecutivo para poder presentar la prueba de esa demanda, presenté un pagaré, una letra de cambio. La letra de cambio, de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio, porque ojo, el cliente mío era un prestamista no bancario. Entonces, ¿qué normativa le rige o qué área legal le rige a él para ese tipo de conflictos? Le rige el Código de Comercio, no el Código Civil. ¿Por qué? Porque se dedica a una actividad comercial. Ojo, como para que delimitemos bien la competencia en cuanto al acto, ¿ok? Bueno, sucedió que yo vine e interpuse esa demanda ejecutiva, porque en aquel tiempo se llamaba así, o sea, la demanda ejecutiva es que usted presente un título indubitado ante el juez competente. El juez en aquel juzgado seccional era un juez de paz, no era un juez de letras. Entonces vino él, me recibe la demanda y él le da el trámite correspondiente. En las demandas ejecutivas, como es un título que no da lugar a duda, un título, eso significa título indubitado. Entonces, en aquel entonces, ¿qué fue lo que pasó? El juez vino, presentó un requerimiento que a las 24 horas tenía que hacer efectivo el pago, precisamente el deudor. ¿Por qué? Porque ese título no da lugar a dudas, porque ahí está su firma. Pero ojo, cuando él ve precisamente el documento, él se fija de que el documento no está cancelado con timbre de contratación ni firmado por el deudor. Ahora, sí estaba firmado dentro de lo que es el contexto del documento, tal como lo pide en base a ley. Pero ojo, cuando yo vengo y yo me pregunto, él me multa y él me dice, mire, la letra no está debidamente complementada. Y yo me acuerdo que yo me acababa de graduar y yo, como él era un juez de paz, él no era una persona que tenía, como quien dice, la profesión propiamente del derecho. O sea, no era un licenciado. Por praxis, él había ejercido, como juez de paz. Pero en ese momento uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces yo empecé a escudriñar el derecho y me percaté en algo. Si ustedes sí se fijan,
las letras de cambio comúnmente van canceladas con timbres de contratación y sobre los timbres de contratación firma el deudor. Pero la ley de papel sellado y timbres fue derogada. Y si ustedes se percatan, los timbres de contratación se siguen vendiendo en el mercado. ¿Pero por qué? Y uno dice, bueno, si la ley fue derogada en este sentido, ¿por qué se siguen cancelando las letras de cambio y los pagarés usando este tipo de fórmula? Entonces, ahí es cuando se aplica la costumbre mercantil. ¿Cuál es la costumbre mercantil? Bueno, el artículo 1 de la Constitución el artículo 1 del Código de Comercio establece que todos los conflictos que surgieren de este tema en cuestión, que es mercantil, pues serán solventados por la normativa del presente código. Pero dice, en su defecto, si no fuera así, entonces se empieza a decir de forma literal cuáles son las fuentes sobre las cuales usted puede también requerir dicha información para poder solventar ese problema o conflicto jurídico. Y entre ellas menciona en la coma 3, costumbres y usos mercantiles. Entonces, ¿qué es eso, Paola y demás compañeros y compañeras? Eso es una costumbre mercantil. Y como se había instituido como un uso o costumbre, se convirtió en ley. ¿Por qué? Porque el mismo derecho, a través de las diferentes sentencias, a través de la misma jurisprudencia, porque también la jurisprudencia es una fuente subsidiaria del derecho, entonces no percatamos que la misma se constituye en una fuente, ¿verdad? Entonces, ¿ven cómo trabaja las fuentes subsidiarias? Cuando la fuente principal, que es la ley, no puede solventar ese problema de forma directa, entonces se puede ayudar de una fuente subsidiaria. El ejemplo que les estoy citando es la costumbre. Pero ojo, la ley lo tiene que decir. ¿Y dónde lo dice en este sentido? Bueno, lo dice en dos ejemplos que ahí está en el material. Yo les dije, artículo 18 del Código del Trabajo, que habla de la costumbre laboral, que puede ser también tomada como fuente subsidiaria y se puede convertir en una fuente principal, y en materia mercantil, artículo 1 del Código de Comercio, que es en derecho mercantil, que lo plantea precisamente en ese artículo, en donde dice que también los usos y costumbres mercantiles pueden constituirse como una fuente del derecho, ¿verdad? Entonces es para que se fijen cómo una fuente subsidiaria se convierte en una fuente principal. Ahora, ¿me entendieron? Sí, abogado. Ok, bueno, entonces... Abogado. Sí, dígame, Merlin. Perdón, disculpe que haga la consulta. Y en caso, digamos, de costumbre, conforme a lo que es una herencia o cosa por el estilo, y una persona, por ejemplo, está acostumbrada a vivir en cierta casa, y de repente la persona se muere y dice, y reclamó mi derecho, porque he vivido tantos años acá, pero lógicamente tiene derecho los otros hermanos. ¿Eso no toma en cuenta la ley como costumbre? No, Merlin. A eso le llamamos prescripción, porque lo que está alegando, digamos, la persona es que de repente ha tenido, por decir así, una posesión o ha tenido el uso de un bien mueble o un bien inmueble que de repente no le pertenece, pero que por cierto tiempo que ha estado en ese lugar, entonces puede adquirir un derecho sobre dicho bien, ¿verdad? Entonces, ya en el caso de las herencias es distinto, porque cuando hablamos de una sucesión, entonces sí tiene que estar estipulada en un testamento. Y si no está estipulado en un testamento, entonces, ¿quiénes tienen derecho? En este caso, son aquellos que vienen a ser los familiares directos, cuando entonces hablamos de una sucesión intestada, o sea, que no existe un testamento escrito donde se puede establecer quién tiene el derecho, por decir así, a esos bienes que son de su causante. Cuando digo causante es al que fallece y en todo caso deja diferentes bienes. En este caso recuerden que los bienes pueden ser así como activos, como también las deudas, o sea, ahí participan diferentes elementos.
¿Ahora me entiende, Merlin? Sí, abogado. Mil gracias. Ok. Entonces, si se refiere a cuestiones de costumbre, ustedes lo que tienen que entender es a qué nos referimos con solucionar los conflictos. Cuando hablamos del derecho, el derecho está para solucionar los conflictos. Se recuerdan, el derecho como ciencia. Es importante que ustedes estudien esa parte de ese material. El material de Ángel Giraldo, no lo vayan a dejar de estudiar, que eso viene en el examen. ¿Por qué? Porque el derecho como ciencia tiene dos niveles. Vaya, alguien que me ayude en esa parte. ¿Cuáles son esos dos niveles del derecho como ciencia? A ver si alguien se recuerda. Para que entendamos mejor esta parte de las fuentes formales del derecho. Abogado. Dígame, Francia. Los niveles que tiene el derecho es el análisis de las hipótesis normativas. Ajá. Y la parte de los postulados normativos ya formulados. Ok. Vaya, ¿usted qué es lo que entiende por esa parte? Está muy bien, porque esos son los dos niveles. ¿Cómo se desenvuelven esos dos niveles en la práctica? En lo del análisis de las hipótesis normativas es que como de buscar el qué sobre la ley, ¿verdad? De acuerdo a la ley, buscar que va de acorde al caso que se lleva. Y la parte de los postulados ya formulados es que ya acepta, creo. Bueno, en ese sí no tengo como un ejemplo claro. Les voy a dar un ejemplo para este caso en particular, para que entiendan mejor el concepto de esos dos niveles. La compañera Francia menciona que existen dos niveles en donde se desenvuelve el derecho como ciencia. Miren, el primer nivel es cuando nos toca analizar o nos toca, en otras palabras, ver las hipótesis normativas que sirven de base para formular y poder resolver los problemas jurídicos que se presentan en la realidad o en el contexto social en el cual estamos. ¿Qué es eso? Bueno, una hipótesis normativa, ¿qué es? Es una ley. ¿Por qué es una hipótesis? Recuerden, la ley, ¿hasta cuándo se aplica, jóvenes? Hasta que sucede el hecho concreto. ¿Por qué es una conjetura? ¿Qué es una hipótesis? Es una conjetura. Mientras no suceda, es una conjetura. Por ejemplo, el Código Penal. Se comete el delito de asesinato al que da muerte y empieza a tipificar el delito de asesinato tal como está en el Código Penal. Eso es una conjetura, ¿sí o no? Es algo que está estipulado. ¿Para qué está formulado? Para solventar el problema. Ok. Entonces, ¿qué vemos ahí en esa situación? Como es una conjetura, como es una hipótesis normativa, entonces, ¿cómo trabaja el derecho como ciencia? El legislador en la sociedad ve un problema que se presenta. ¿Se recuerdan que yo les hablé en un principio de una situación problemática que se llamaba, bueno, que todavía tenemos ese problema de ese grupo antisocial, que eran las maras y pandillas? Entonces, si ustedes se recuerdan, en el tiempo del presidente del Congreso Nacional, que era don Porfirio Lobo Sosa, se formuló una reforma a lo que es la ley en cuanto a la libertad de asociación. Porque ¿qué problema había? De que muchos grupos se reunían, que en ese momento era el apogeo de maras y pandillas, se reunían para planear. Pero mientras no sucedía el hecho, entonces a esas personas no se les podía imputar un delito. Entonces, ahí es cuando se da una reforma a la ley. Y ustedes se recuerdan que esa ley se le llamó, entre comillas, ley antimaras. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Por qué se le llamó ley antimaras? Porque lo que prevenían era lo que era en contrario a la asociación lícita. ¿Qué es lo contrario a lo lícito? Ilícito. Entonces se legisló sobre la asociación ilícita.
O sea, grupos de personas que se reúnen, ¿con qué fin? Bueno, para planear cosas que están contrarias al derecho. ¿Ok? Ahí es cuando empiezan a surgir esos problemas. Entonces, se dio esa necesidad en la sociedad. Entonces, como se da esa necesidad, entonces el legislador crea una norma. Ahí es donde trabaja el primer nivel. Análisis de las hipótesis normativas que sirven de base para poder resolver los problemas jurídicos que tienen diferentes condicionamientos. ¿Cuáles son los condicionamientos que hay? Dice que pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser económicos. El caso que yo les estoy hablando es un problema social, porque estamos hablando de un grupo antisocial. Pero, ¿qué pasó? Se da la reforma y con esto se le da una herramienta a la autoridad competente para poder aprender a estas personas. En ese momento, entonces se desenvuelve el segundo elemento. ¿Cuál era el segundo elemento, Francia? Se recuerda que era ver el desarrollo pragmático de la norma. Ver si la norma estaba bien aplicada al caso concreto. ¿Por qué? Porque vemos si la ley, tal como está en el primer nivel, funciona para solventar esos problemas jurídicos. En ese entonces funcionó. Pero ojo, ¿qué fue lo que pasó? Ese grupo antisocial fue evolucionando. Entonces ya es necesario formular otras normas y ver cómo esas normas aplican al caso concreto. ¿Me entienden? Vaya, tasa de seguridad. ¿Cuál era el objetivo de la tasa de seguridad? El término lo dice. El legislador lo formula ¿para qué? Para tratar de menguar los problemas de inseguridad. ¿Para qué? Bueno, ¿qué tipo de condicionamiento tiene la ley? Es una hipótesis normativa. ¿Por qué? Porque mientras no se aplique, ¿la tasa en qué consistía? Bueno, de que diferentes personas en cuanto al manejo de bienes, en este caso de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, con ciertos límites que ya la ley lo establecía, entonces se estableció una tasa. ¿Cuál era el objetivo de esa tasa? Recoger una cantidad que iba a un fideicomiso que posteriormente ese dinero pues iba a invertir para suplir los problemas de inseguridad del país. Compra de patrullas, compra de armas, compra de elementos que sirvan para lo que es la problemática de la inseguridad, ¿verdad? Para contrarrestar el problema de inseguridad. Entonces, la tasa fue de tipo económico. Se formula una hipótesis normativa. Ahora, pregunta, ¿funcionó? ¿Qué creen ustedes? ¿Funcionó o no funcionó esa tasa? Y la tasa sigue mantenida. ¿Y qué es lo que trataba de hacer? Bueno, ahí es cuando se va al segundo nivel. Ver el desarrollo pragmático de la norma. Ver si en la práctica esa norma ayuda, por lo menos, a tratar de reducir el problema de inseguridad. Porque, ojo, no es que hay leyes perfectas, ¿ok? Porque recuerden que la ley lo que trata de hacer es, de cierta manera, es de tener un clima de inseguridad que permita que todos y cada uno de nosotros nos podamos desenvolver dentro de la sociedad. ¿Por qué muchas veces se pierde la inversión extranjera? Porque hay problemas de inseguridad. Bueno, ¿qué es lo que debe de hacer el legislador? Bueno, el legislador debe de tratar de darle una herramienta que le permita de que el que viene a invertir desde fuera sienta una seguridad jurídica. ¿Cómo se hace? Mediante la formulación de hipótesis normativas. Y esas hipótesis normativas es como nosotros entendemos que trabaja el derecho comercial. Entonces, no se lo vayan a aprender de memoria, porque si se lo aprenden de memoria, no me van a saber aplicar el caso concreto. Si el caso concreto, que es el ejemplo práctico, ¿verdad? Es verlo como ahorita en los elementos pragmáticos, prácticos de lo que es la norma, ver la realidad en que estamos viviendo. ¿Me entienden? A eso se refiere. Ver y saber diferenciar, por ejemplo, entre lo que es un problema jurídico y lo que no es un problema jurídico. Porque también eso lo tenemos que determinar y eso está también ahí en el material. Bueno, quiero preguntarles si hasta ahorita me van entendiendo, porque vamos profundizando en este tema y recuerden que este tema también es parte del contenido de la unidad. ¿Tienen alguna duda?
¿Hasta aquí? ¿Jóvenes? No, abogado, todo bien. No. Bien. Ok. De repente en el examen es más que seguro que yo disponga varios ejemplos en los cuales usted tiene que identificarme cómo se desenvuelve el derecho como ciencia. Porque sí, son dos niveles, pero ¿cómo se desenvuelve el primer nivel? Bueno, el legislador ve el problema en la sociedad, entonces formula la ley. ¿La ley qué es? Una hipótesis normativa. ¿Para qué sirve la ley? Para resolver un problema jurídico. Ese condicionamiento de formular una ley va a depender de diferentes elementos, pueden ser de tipo político. Ahorita, por ejemplo, las reformas electorales. ¿Qué tipo de condicionamientos tienen? Políticos. Cuando ya tienen que ver, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con la economía, entonces son aspectos económicos. La tasa de seguridad, por ejemplo, el ejemplo que les di. Pero también hay otros de tipo social, que fue el ejemplo que yo le plasmé en cuanto a la reforma a lo que es la libertad de asociación, ¿verdad? Que es la asociación ilícita. Que esa fue una hipótesis, una normativa que fue creada para tratar de resolver el problema de inseguridad en su momento. Claro, todas esas cosas van cambiando con el tiempo. Entonces el derecho se tiene que ir reacomodando a los momentos históricos para que de esa manera sepamos cómo trabaja el derecho como ciencia. Si usted entiende eso, jóvenes, de aquí en adelante le va a servir para la vida. Téngalo por seguro. Que de alguna manera usted va a poder entender el sentido y el ser de lo que es el derecho. Ok, vamos a seguir aquí con las preguntas. Espero que me hayan entendido, ojo, ¿verdad? Porque esto es importante para que ustedes lo sepan manejar. Okay. Abogado, perdone. Dígame. Abogado. ¿Quiere decir que los PCM van vinculados a estos, en nivel 1 y nivel 2? En este caso, los PCM se supone que son creados para solucionar problemas en el momento, ¿sí? No. Recuerde que cuando hablamos de de ese tipo de normativas, también tienen que tener algún tipo de jerarquía. ¿Cómo son considerados? Porque recuerde que los PCM son normativas que son giradas por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Entonces, los mismos sirven como para poder legislar elementos que tengan que ver con la libertad de la administración que tiene precisamente el presidente sobre la administración pública. Vaya, normalmente, ¿para qué tipo de normativa se rige? Bueno, para, como usted lo dice, para eventos que de repente se van planteando de forma eventual y que tienen una aplicabilidad en un momento histórico. Vaya, por ejemplo, si ustedes se fijan, muchos de estos han sido herramientas para estos momentos de crisis, para poder establecer algún tipo de legislación. Pero ojo, porque recuerden que esa es una forma de crear derecho también, de crear una norma, pero también puede ir dentro del orden legislativo. Ya puede convertirse dentro de lo que es el seno del Congreso Nacional y como ¿verdad? Funge para crear una normativa y así de esa manera, pues, poder solventar el problema jurídico, ¿verdad? Entonces, sí, ese tipo de normativas pueden ser aplicadas como tales siempre y cuando no vayan en contra de la misma función normativa del derecho. Porque recuerden que muchas veces puede haber algún conflicto de leyes, sea de manera territorial, sea de manera competencia, sea de manera, digamos, constitucional también, ¿verdad? Para eso, pues, ¿quién nos ayuda? Pues el Poder Judicial también, porque ellos tienen la herramienta para poder evitar que se den este tipo de situaciones y que afecten de forma directa la normativa que ya está regida en base a lo que es el derecho mismo, ¿verdad? Entonces, de ahí depende cómo vayamos preparando precisamente ese orden que nos sirve para poder solventar los problemas jurídicos. Ok. ¿Alguien me puede explicar? ¿Se recuerdan que nosotros hablábamos de los juicios políticos? Solo para efectos de la clase, ojo. ¿Cuál era la diferencia entre un juicio político y un problema jurídico? A ver si alguien se recuerda.
voluntarios. Creo que lo hablamos en una clase, en una videoconferencia. En primera instancia, ¿qué es un problema jurídico? Para entenderle a lo otro. ¿Nadie? Creo que yo, abogado, creo Dígame. que el juicio político se refiere más en el proceso judicial, pero esta vez de funcionarios públicos Ujú. que tengan un cargo, ya sea por diferentes acciones o hechos que hayan hecho ellos en un tiempo. Entonces lo que se procede es a una investigación para ver si son culpables o son inocentes de dicha situación, pues. Ujú. Para mí eso es la definición de un juicio político. Ok. Como por ejemplo, Sí. hace poco, digamos que el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, yo veía que hace poco se le estaba haciendo ese proceso de juicio político. Ok. Vamos a hacer una cosa. Para efectos del término juicio político, está bien lo que usted me dice, Emerson. Ahora, en el material de Ángel Giraldo, ahí está establecido la definición, pero ojo, solo para efectos de la clase. Entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quedar hoy hasta acá porque ya solamente faltan 3 minutos para las 6 de la tarde. Y quiero que ustedes me busquen en el material de Giraldo, ¿verdad? De Introducción a la Metodología de la Investigación Jurídica, que ese material está en la actividad número 2 y en la actividad, a ver, en la actividad número 2, sí, ahí está. Ahí lo pueden descargar. Y quiero que ahí ustedes me busquen la diferencia. Vaya, para que lo apliquemos para el día de mañana. Le voy a dejar esa tarea a Emerson y mañana le voy a preguntar. Y de igual manera le voy a preguntar a los demás. Ahí ustedes van a encontrar cuál es la diferencia entre un problema jurídico y un juicio político, pero solo para efectos de la clase. Ahí me van a entender, porque lo que usted dijo, Emerson, está bien, pero se aplica para efectos que no son de la clase, en la realidad de nuestra sociedad, porque sí, juicio político, por ejemplo, es aquel proceso legal que se le sigue a un funcionario público debido a que existe alguna presunción en la cual ha faltado a sus funciones como tal, como funcionario. Entonces se le sigue ese tipo de proceso para ser destituido, como usted lo dice, muy bien. Pero ojo, es para efectos legales. Pero la definición de juicio político está mencionado dentro del material de Ángel Giraldo, pero solo es para efectos de la clase. Por eso es que quiero que ustedes me lo lean para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Entonces, les voy a mandar esa tarea para el día de mañana. Léamelo y mañana vamos a retomar este tema con esa primera pregunta. ¿Estamos bien? Sí, Sí, abogado. abogado. Vaya, pues, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Aquí ya tengo igualito el listado. Yo sé que de repente es bien difícil que se me adapten a lo que es este tipo de plenaria. Yo trato en lo posible de hacer de que ustedes respondan, jóvenes, pero ojo, hay que leer, hay que analizar las lecciones. Entonces les recomiendo leer los materiales, les recomiendo leer las lecciones porque recuerden que ya falta poco para el examen, ¿verdad? Y es importante para efectos también de la plenaria que ustedes vayan manejando, ¿verdad? Cada una de las, cada uno de los temas que estamos discutiendo. Entonces, lean el material, que ese material mañana lo vamos a analizar, lo vamos a continuar analizando para que así ustedes entiendan un poquito mejor de lo que estamos hablando. Bueno, feliz noche, cuídense, ¿verdad? Y nos vemos hasta mañana. Gracias, abogado. Feliz noche, abogado. Gracias, abogado.